Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo encuentro de Historizados. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una institución que fue un hito en la historia de la educación pública de la Argentina. La tenemos en la ciudad de Paraná, en nuestra provincia de Entre Ríos. Se trata y estamos hablando de una institución muy querida para los paranaenses, como es la Escuela Normal. Estamos con Daniel Richard, que es vicedecano de la Facultad de Humanidades. Y bueno, bienvenido, Daniel. Muchas gracias por tu presencia, por tu compromiso en este encuentro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, conversaremos sobre un tema que siempre nos apasiona y que tiene que ver con los orígenes de la educación y básicamente con nuestra querida Escuela Normal. El jardín de la Escuela Normal cumple 140 años, fue cuna de la Escuela Normal, fue cuna del magisterio, fue cuna del normalismo. Y bueno, para empezar desde el principio, digamos, se están preparando una serie de actividades para celebrar estos 140 años del jardín, ¿no? Sí, bueno, como vos decías, hoy en este pasado 4 de agosto se cumplieron los 140 años de creación del primer jardín de infantes de la Argentina y de Latinoamérica, que funciona obviamente desde ese momento en nuestra querida Escuela Normal. Un hecho de enorme trascendencia, ¿no? O sea, pensar en una propuesta finales del siglo XIX, ¿no? Dirigida para niños y niñas, sin distinción en principio de sexo, de 3 a 6 años, una educación, una propuesta con un alto contenido de sistematización, que tomaba ideas innovadoras en esa época, como la de Federico Froebel, en una ciudad como Paraná, en una provincia que era una isla como Entre Ríos. ¿Por qué fue elegida Paraná? Más allá que estamos hablando digamos, posterior a lo que fue la Confederación Urquicista, la sanción de la Constitución Nacional, o sea, la etapa organizativa de la Organización Nacional, yo diría como antesala de otro hito histórico que fue la Ley 1420. ¿Por qué Paraná, digamos, cuando ya había dejado de ser capital de la Bueno, justamente en la facultad funciona distintos proyectos de investigación y historiadoras muy reconocidas que han trabajado sobre la temática, como Norma Fernández Dux, Griselda de Paoli, entre otras. Muchas veces se dan estas... Brillante historiadora, la verdad que sí. La verdad que es un orgullo para nuestra ciudad, para nuestra provincia, la dedicación. Tendríamos que invitarla a Griselda. Tendrías que invitarla, sí. Porque está, digamos, una historiadora que trabaja sobre todo la historia de la provincia de Entre Ríos y de nuestra ciudad, y yo creo que publica en el diario, porque voy leyendo sus trabajos de investigación. Justamente la pregunta que yo le hacía, ¿por qué Paraná, no? Y bueno, justamente tiene que ver con una serie de condiciones que se dan en ese tiempo. En principio, habría que ir bastante más atrás ya con la Constitución de la República de Entre Ríos. En 1820 ya Ramírez plantea el acceso a la educación de todos los ciudadanos, o sea, una educación común para todos, que es un antecedente insoslayable. Sí. Sin duda, la impronta de Urquiza con el Colegio Nacional del Uruguay, otra impronta, el primer colegio secundario del país, en Concepción del Uruguay. Y bueno, sobre todo ese ímpetu que tuvo Urquiza en relación a las condiciones, también un antecedente que es el Colegio del Paraná, que era un colegio que estaba funcionando bajo un protectorado, como una agrupación de vecinos que habían decidido crear y fomentar la educación en la ciudad, y la presencia de un edificio apto y propicio, que era el edificio que había sido el edificio de la Confederación, ¿no? Entonces, esas condiciones, más el interés que se había demostrado por parte de la entrerrianía, ponen a Paraná como el lugar, por así decirlo, indiscutido en ese momento para la creación de este proyecto impulsado por Sarmiento de la primera escuela normal del país, una escuela que nace del decreto en 1870, pero que recién comienza a funcionar en 1871. Bueno, como todos conocemos, la presencia de educadores
norteamericanos como George Stern, y la presencia ya desde ese año 1871 de Sarah Eccleston, ¿no? Claro. Que en 1884 es quien dirige el primer jardín, que es justamente se da la creación del jardín de infantes de la escuela normal, o sea que es un proceso que se inicia no solo con el momento de la fundación o de la creación de la escuela normal en 1870 o 1871, como quiera señalarse, pero que tiene sus antecedentes justamente en las políticas de Urquiza, previamente en las de Ramírez. Yo le agregaría también la concepción de Artigas, ¿no? La concepción artiguista, que le dio prioridad y centralidad a la educación pública. Y después, como parte de esa continuidad, lo de Ramírez, lo de Urquiza, y obviamente que lo de Sarmiento. Hay un dato de color, digamos, no sé si de color, pero digo, en el viejo edificio, ahí en el marco, porque se posterga la inauguración de la institución por las revoluciones jordanistas, digamos, por la crisis política que hubo en 1870, el 11 de abril, que es la primera revolución, levantamiento de López Jordán contra Urquiza, y ahí se aprobaron, Sarmiento, se prueban las primeras ametralladoras Remington traídas de Inglaterra con el levantamiento, con las huestes, digamos, las tropas y las montoneras jordanistas, ¿no? Un dato anecdótico, ahí en esas paredes del edificio en construcción se prueban lo que son las ametralladoras Remington, que las probaron con sangre entrerriana. ¿No? Es un dato anecdótico importante. Pero que hace el contexto de época, ¿no? Contexto. Después empezó, Sarmiento me parece que tiene el valor de haber, más allá de las cuestiones, porque el proyecto de la generación del 80, de la Argentina moderna, ¿no? Ese granero del mundo, es polémico, hay muchas cosas, pero digo, en términos de organización nacional, y en el caso de Sarmiento, descentralizar, poner como parte central de la agenda del Estado a la educación pública, eso es innegable, ¿no? Porque la escuela normal fue realmente miles y miles de docentes se formaron en jardín, maestras jardineras y maestras después de la cuna del normalismo, a llevar, digamos, diría Roca y diría Sarmiento, a llevar la civilización al resto a todos los confines del país, ¿no? En esa contradicción, civilización y barbarie, claro, que fue la antinomia que caracterizó el proyecto de la modernidad. Sí, yo creo que pasado el tiempo, uno se va poniendo en valor, por así decirlo, las decisiones tomadas y las huellas tomadas en determinados momentos de la historia, ¿no? O sea, no solo esta idea de una educación para todos, sino también de una educación laica, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, común, laica, obligatoria. Me parece que son huellas que adquieren enorme valor incluso en tiempos presentes, ¿no? Entonces, también una de las cuestiones que me parece interesante rescatar son esas presencias o cómo tuvo que ver Entre Ríos en todo eso, ¿no? O sea, veía también la importancia de la obra de Racedo, ¿no? En el sentido de dejar plasmada una constitución que antes incluso de la sanción de la ley 1420 ya decretaba el derecho a la educación para todos y todas, ¿no? Entonces me parece que son la presencia o la huella que dejan los entrerrianos en términos de la historia de la educación del país es sumamente importante, ¿no? Pensemos también que 2 años después de creado el primer jardín se crea el primer profesorado de maestras kindergartianas, ¿no? Y ya por 1888 egresan las primeras profesoras de jardín de infantes, claro, que pasan a ser las primeras profesoras de nivel inicial como las conocemos hoy, ¿no? Y hay un trabajo muy importante que quiero destacar, que las propias maestras jardineras que trabajan actualmente en el jardín de la escuela normal
han constituido hace unos años un grupo de estudio sobre la historia de su jardín y han puesto en valor, sobre todo, recuperado obviamente trabajos, pero han puesto en valor y visibilizando sobre todo la figura de las tres primeras maestras entrerrianas egresadas de ese profesorado de kindergartiano y que han digamos, llevado la presencia del jardín como a distintos lugares de nuestro país, ¿no? O sea, Macedonia Amabet, Justa Gómez, Raskin es la otra entrerriana, y bueno, justamente el año pasado el Consejo de Educación ha puesto dentro de las efemérides el recuerdo y la visibilización de la obra de estas tres primeras maestras jardineras, que son entrerrianas ellas, y que bueno, una de ellas sucedió a Sara Eccleston en la dirección del jardín de la escuela normal, ¿no? Como primera directora argentina, si se quiere, del jardín, ¿no? Hay mucho, vos me comentabas, y bueno, yo obviamente que tengo, hasta por una cuestión de, una de ellas fue maestra de mis hijos, hay mucho material para seguir investigando sobre el tema, sobre el tema del jardín, de los jardines de ese momento. Me parece que una línea, bueno, como universidad, es una línea interesante para seguir haciéndolo, profundizándolo. Bueno, yo te diría que, digo, los minutos son muy escasos, Daniel, podríamos hablar de educación muchísimo. Me parece que uno de los valores más caros de la sociedad argentina, y que la Argentina siempre fue por la calidad y su jerarquía de su universidad y de su educación pública, nos puso en uno de los peldaños más altos en Latinoamérica y en el mundo. Y creo que es un valor que la sociedad argentina no está dispuesta a resignar, ¿no? Hoy, cuando hay en estos tiempos donde se avanza sobre el financiamiento de la escuela pública, de la universidad pública, esos principios de la reforma universitaria, ¿no? En los tiempos de Irigoyen, esta tradición fuerte de lo que estamos comentando, desde Artigas, Ramírez, Urquizas, y el proyecto de la generación del 80, con muchos matices cuestionables, ¿no? En cuanto a proyecto de país, pero que en términos de, vuelvo a insistir, de centralidad de la defensa de la escuela pública, es indudable. La reforma universitaria, la gratuidad de la universidad en los tiempos del gobierno de Juan Domingo Perón, hace que la verdad que la escuela pública y la universidad pública siga siendo uno de los valores que la sociedad argentina lo sostiene. Bueno, presenciamos hace poco una movilización multitudinaria, ¿no? Hace unos pocos meses, donde los docentes, donde los estudiantes, la comunidad educativa en general, es uno de los baluartes que nos hace, nos da jerarquía en Latinoamérica y en el mundo, y que no estamos dispuestos a resignar, me parece, ¿no? Sí, yo creo que, como bien decís, hay como distintos aspectos que configuran esta tradición, que configuran la esencia de nuestra identidad nacional, y que se vio claramente el 23 de abril cuando toda la ciudadanía salió a la calle para defender justamente la universidad pública, ¿no? Me parece que esta idea del ascenso social está siempre ligada a la educación, a la escuela, a la universidad pública, de manera indisoluble, digamos. No hay proyecto político que pueda ir contra eso, porque para una familia trabajadora es la escuela y es la universidad la posibilidad de que los hijos o los nietos tengan una vida mejor que quienes tienen hoy o que han tenido en su momento las dificultades para ello, ¿no? Entonces, justamente, sobre todo en las familias que no han tenido, por así decirlo, la posibilidad de generaciones con acceso a la universidad, el valor de la primera generación de universitarios, que es la escuela, el lugar de justamente de acceso a una vida mejor, es algo que no puede, ningún proyecto puede robarlo, ¿no? O sea, son los sueños, son la idea de un futuro, y en este sentido creo que también es importante rescatar
que tanto en aquellos pioneros del sistema de educación pública en Argentina, siempre la escuela estuvo ligada con la construcción de esa idea de Estado-Nación, ¿no? O sea, Estado-nación, exacto. esa ligazón de la escuela con la constitución de la nación, me parece que va a haber muchas dificultades a quien quiera ir en contra de eso, ¿no? O sea, por eso es tan fuerte el valor de la escuela pública y es tan importante su rol. Y la UADER en ese aspecto tiene mucho para esto de primeras generaciones, una distribución territorial que posibilita el acceso, digamos, a la movilidad social de sectores que si no estaría UADER o en términos territoriales no hubiesen podido asistir. Pero bueno, para cerrar, me parece que ese proyecto es como decís vos, está ligado a la conformación, de los orígenes de la conformación del Estado-Nación y a esta idea muy fuerte de la movilidad social. Este proyecto de Sarmiento, de la generación del 80, estuvo ligado fuertemente también a esta idea, y tal vez cuestionable, de civilización y barbarie, a la idea de que lo autóctono por ahí, no, digamos, el habitante autóctono era considerado bárbaro, ¿no? El gaucho y demás. Por eso Alberdi decía que uno de los autores más nombrados últimamente, sobre todo por quienes conducen los destinos de nuestro país, pero Alberdi decía hay que traer pedazos vivos de Europa, y ahí se fomentó la inmigración, que también Urquiza lo visualizó, o sea, traer hombres y mujeres del viejo mundo, porque supuestamente ahí estaba la civilización. Y en realidad pensaban en un europeo ligado más al proceso industrialista, algunos sectores, ¿no? Porque otros eran, por eso se llevó adelante un modelo agrario. Pero digo, se pensaba en traer obreros fabriles de la segunda revolución industrial. Y sin embargo vinieron italianos, vinieron tanos, gallegos, españoles, ¿no? Del norte, con más bien prácticas agropastoriles. Y la primera idea en el imaginario de estos inmigrantes que llegaban en los barcos y se encontraban con la nada, era mi hijo, el doctor, esto que decimos. Por eso la reforma universitaria, con Irigoyen, impulsada por el irigoyenismo, el radicalismo irigoyenista, tuvo su razón de ser. Esa universidad elitista dio lugar, digamos, a la explosión de la clase media, y después con Perón, el hijo del cabecita negra, los trabajadores, ¿no? Se pobló de hijos de trabajadores. Así que bueno, es uno de los grandes valores, esta idea de la universidad pública y de la escuela pública argentina, es lo que es una bandera histórica, ¿no? De los argentinos. Sí, como vos decías, nosotros, quienes estamos en la gestión de la facultad, en el ámbito de la universidad, nos toca, en el caso de la Facultad de Humanidades, tener dentro de nuestra órbita instituciones históricas, ¿no? Como el caso de la Escuela Alberdi, la Escuela Normal de Paraná, la Escuela de Artes, la Escuela de Música, con sus propias tradiciones, con sus identidades. En el caso nuestro, que tenemos carreras vinculadas con la formación docente, obviamente nos ha llevado a transformar y a profundizar en esto. No solo tenemos el primer jardín, como decíamos hoy, sino también el profesorado de educación inicial, y tenemos una especialización también en educación inicial. Entonces, nosotros apostamos a sostener esas tradiciones y a tomarla como una potencia que apalanca nuevos proyectos, ¿no? A partir de de resignificar esos valores que le dieron origen, ¿no? Y sobre todo esta idea de por qué pensamos que justamente es tan importante la educación, no solo como un derecho humano, sino como un recurso estratégico para el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia y de nuestro país. Y es un tipo de desarrollo que es inclusivo, porque justamente tiene que ver con todos, una educación para todos, un acceso al conocimiento para todos, y es el proyecto más democrático que podemos impulsar, ¿no? Y sobre todo, como vos decías, con una presencia territorial enorme, ¿no? O sea, la UADER con más de 31.000 estudiantes que de otra manera no tendrían un lugar en la otra provincia, ¿no? Entonces, me parece que es un proyecto que sin duda tiene sus dificultades, como
como las que vivimos en todos los órdenes de nuestro país, pero que sin duda es una apuesta muy fuerte, una disputa muy fuerte de sentido y una posibilidad y un proyecto para muchos y muchas entrerrianas, ¿no? Así que nosotros vamos a estar ahí, o seguimos estando ahí, participando fuertemente, con compromiso, con pasión, en poder sostener, profundizar esta apuesta, que es una apuesta absolutamente genuina, legítima, y que no tiene otra finalidad que el bien común. Así que es una batalla que damos con absoluta alegría, con optimismo, con convicción, con compromiso, porque cuando está nutrida de esos valores, por supuesto que es una batalla que damos día a día contra las dificultades que se nos presentan, ¿no? Se nos terminó el tiempo, es más, nos excedimos. Así que bueno, vamos a seguir celebrando los 140 años del jardín con todas las actividades y la convocatoria a la sociedad, al resto de la comunidad educativa, a seguir a lo largo del año celebrando estos 140 años del jardín y de nuestra querida escuela normal. Gracias. Gracias a ustedes.